Dale. Buen día, chicos. Buen día, señor. ¿Cómo están? Buen día, señor. Hola. Buen día, señor. ¿Cómo andan? Hola, buen día. Buen día. Cuánta energía, pero bueno, se nota que es viernes y los viernes estamos así. Hola, Valen, ¿cómo andás? Bien, señor. Bueno, me alegro mucho. Hola, Buen día, señor. ¿cómo andás, Miriam? Hola, señor, buen día. Buen día. Sí, Guido. buen día. Buen día, ese. ¿Cómo andás? ¿Todo bien? Y un poco dormido, pero estoy. Bueno, estás. Señor, Bueno, buen día. buen día, ¿cómo va? ¿Todo bien? ¿Mate? Sí. Sí, ¿escucho? Sí. No escucho el audio. ¿Quién no escucha el audio? ¿Qué hago? No se escucha, sí. ¿Los demás me escuchan? Fíjate, tía, si no es el... Sí. Entonces, Sí. fíjate, Sí. cualquier cosa, escúchame, Tiago, salí de la reunión y volví a entrar. A veces tiene que ver con eso, fíjate el audio, o si está bien enchufado el auricular, ¿sí? Avísame si lo podés resolver, aunque sea por un mensajito en el chat, ¿sí? Bien. Bueno, chicos, vamos a dar comienzo al día de hoy. Como siempre, empezamos con la oración, ¿sí? Para que, bueno, esta clase salga bien y pueda ser un momento más de aprendizaje como la mayoría de las veces. Y pedir y agradecer por las intenciones de cada uno de ustedes. Siempre eso uno lo tiene presente en sus oraciones personales y bueno, cuando hacemos esta oración conjunta también, ¿sí? Ya estamos en un nuevo mes, ya estamos en octubre, así que bueno, no queda mucho o sea, mucho tiempo, si se quiere decir, del año lectivo, del año escolar, y bueno, son los últimos esfuerzos estos que hay que hacer. A veces cuestan un poquito, ¿sí? Ya sea presencial o ahora de manera virtual, cuesta un poco esta parte del año que uno es como que está más cansado y como que piensa en las vacaciones y en el descanso y demás. Pero bueno, a poner todas las pilas y que nos dé la Virgen y Jesús todas las pilas para poder seguir, ¿sí? Y para poder terminar el año súper bien, ¿sí? Y bueno, ojalá que esta situación pronto mejore, se revierta y podamos volver a vernos de nuevo, ¿sí? Ese es mi mayor deseo. Pero bueno, siempre que podamos estar en salud, ¿no? O sea, no, sin arriesgarnos. Así que por ahora nos toca quedarnos en casa, pero esperemos que pronto podamos seguir cuidándonos, pero estando cerquita, ¿sí? Bueno, vamos a hacer la señal de la cruz. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Padre nuestro, que estás en el Que cielo, estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Tu nombre, Venga a nosotros tu venga a reino. nosotros tu reino. hágase 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 tu tu voluntad voluntad en en la la tierra tierra como en como el en el cielo. cielo. Danos Danos cada día. hoy como Perdona también nuestras nosotros ofensas. perdonamos al que nos ofende. Nosotros No nos también dejes perdonamos caer a en los la que nos ofenden. tentación. No nos dejes caer en la en la tentación. tentación, Líbranos del Líbranos mal. del mal. Amén. Amén. Sagrado corazón Sagrado de Jesús, corazón de Jesús, en vos confío. en vos confío. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Ahí entraste, Tizi. Hola, Tizi, ¿cómo estás? Bien. Tiago, ¿se resolvió el problema del audio? Que vi que entraste, respóndeme. O por mensajito en el chat o háblame acá por el micrófono, ¿sí? Cualquier cosa, Tiago, que necesites. Bueno, chicos, la clase de hoy, ¿sí? Estaba destinada a la leyenda. ¿Se acuerdan que la semana pasada habíamos mostrado dos imágenes que eran inspiradoras, pero ustedes podían escribir una leyenda sobre otra cosa que no sea, o sea, sobre otra temática que no tenga que ver con esas dos imágenes? De hecho, habíamos pensado varias, que el origen del arco iris, ¿sí? Del amanecer, del atardecer, bueno, en fin, habíamos, bueno, de la noche, el origen del día,
de las estrellas. Bueno, primero recordar, ¿sí? Siempre tratamos de recordar, aunque sean 2 minutitos, el tema, ¿sí? Sabemos que la leyenda es un tipo de texto, así como son los cuentos o como son las fábulas, que ahora estamos trabajando con las fábulas, que son muy antiguas, que se transmitieron de generación en generación, al principio de manera oral, hasta que alguien después empezó a registrarlas y poder escribirlas. Muchas no tienen autores, o sea, nombre de quién la escribió, porque justamente al transmitirse de forma oral fueron sufriendo modificaciones o detallecitos que cada persona cuando se la contaba a otra le iba agregando algo o le iba cambiando algo o cómo la había entendido en ese momento, ¿sí? Entonces muchas veces vamos a encontrar que las leyendas son anónimas. Las leyendas en general no tienen un tiempo incierto, quiere decir que no es que tienen un día o un año en particular, sino que en general hace muchos años, hace mucho tiempo, ¿sí? Suelen ser las formas más comunes de que pueden empezar, ¿sí? Como cualquier narración, tienen 3 momentos: una situación de inicio, inicial, donde se presenta el lugar, los personajes, ¿sí? Como para la persona que está leyendo esta historia, ¿sí? Que uno va a escribir, entienda y se ubique en tiempo y espacio, ¿sí? Después viene un desarrollo, viene un conflicto en general que hay que resolver, algo que los personajes tienen que enfrentarse, ¿sí? Y tienen que solucionar. Y después viene una resolución final que tiene que ver con esto. Bueno, ¿cómo termina esta historia? De hecho, a veces estas historias dejan como un final abierto, como puede pasar en un cuento también. No siempre terminan como uno espera. A veces uno espera como el final feliz y ese final feliz que uno imagina no llega. Y aparecen otras opciones de finales, ¿sí? Las leyendas tienen algo de ficción, algo de fantasía, pero algún elemento de realidad también tienen, ¿sí? Si, por ejemplo, vamos a alguna de las leyendas que nosotros habíamos trabajado, volvemos a tomar la de la yerba mate es un elemento que existe, es una hierba que existe en nuestro país, ¿sí? Entonces, ahí ya tendríamos un elemento real. Los pueblos originarios que han escrito leyendas sobre esto también existieron, ¿sí? Son personajes que existieron. Y se le agrega algún hecho de fantasía, algún hecho mágico, ¿sí? A veces, o elementos mágicos, que lo que suelen explicar es alguna transformación que sucede en los personajes o en algún elemento de la historia, ¿sí? Eso es como para recordar un poquito lo que habíamos trabajado, ¿sí? Sobre las leyendas. Fundamentalmente de eso se trata una leyenda. Y precisamente esto, explicar el origen de algo. Esto sí, explican el origen de las cosas, de elementos de la naturaleza o de fenómenos que suceden en la naturaleza, ¿sí? Bueno, la idea de hoy era compartir o empezar a compartir, porque yo sé que capaz somos muchos y no vamos a llegar todos a compartir, qué estuvieron pensando, si alguno se animó a escribir sobre la leyenda, qué escribió, ¿sí? O qué ideas tuvo, como para empezar un poquito a ver alguna de las historias que se les hayan ocurrido, que la podamos compartir entre todos y que a partir también de lo que el otro escribe podamos decir, bueno, a ver, me parece que esto podría haberse dicho de esta manera, o qué bueno que si le agregáramos esto, ¿sí? Como si fuera una especie de taller hoy, ¿sí? Como si estuviéramos en un taller literario. Sí, Valentina. Yo lo escribí del arco iris a mi leyenda. Está bien. La temática era libre, ¿sí? O sea, libre. Nosotros con la señora Paula habíamos pensado, porque a veces cuesta que se nos ocurran ideas, entonces habíamos pensado, bueno, a ver, 2 imágenes, ¿sí? Que al menos a ustedes los inspiren, pero esas imágenes pueden inspirarme de temas distintos a los que muestran, eso seguro, ¿sí? Y antes que me olviden, no saludamos a la señora Paula, perdón, Pau. Así que saluden a la señora Paula, por favor. Buen Hola. Está siempre día. con nosotros, Buen día. el aguante. El Me otro encanta que día, hoy están re despiertos, muy bien. el otro día nos solucionó el tema del video, así que, ¿qué haríamos sin la señora Paula? Bueno, entonces, a ver, ¿quién se anima a contar sobre su leyenda o a leerla? O si no la terminaron, porque puede pasar que todavía no la hayan terminado, ¿qué temas se le fueron ocurriendo, qué personajes o qué idea tienen sobre lo que piensan escribir?
Sí, para la semana que viene ya la tendríamos que tener resuelta, ¿no? Escrita. Pero bueno, nosotros dimos este tiempo como para que ustedes, Señor, activando el lápiz, si se quiere decir. Sí, Santino. yo la tengo, pero en mi otra computadora, o sea, la que está en mi comedor y estoy haciendo esto de acá de mi pieza. Vos la fuiste escribiendo en la compu. Sí. Bien, Y bueno, la que más uso, que es la otra. está bien, no hay problema, pero contanos al menos qué es lo que estuviste escribiendo, de qué se trata. ¿Viste cuando uno le cuenta una película a alguien, le cuenta la trama? ¿Qué es la trama? Digamos, la esencia de la historia, ¿sí? ¿De qué se va a tratar? ¿Vieron cuando hacíamos renarraciones, volvíamos a contar una historia que habíamos leído con nuestras palabras? Esto mismo quiero que hagas con tu historia, Santi. Que, a ver, ya que preguntaste y que te animaste a hablar, esto, a ver, ¿de qué se trata tu historia? Yo pregunté por preguntar, porque capaz que la tenía que decir y no hacía falta. ¿Pero la querés compartir? ¿Querés compartir con nosotros lo que pensaste, lo que Y escribiste? no me acuerdo muy bien, porque ya pasó un tiempo. Ah, pero ¿hace cuánto la escribiste? ¿Hace 10 años? No, si la escribí cuando hace cosas. La escribí Bueno, no hay problema. Entonces, el tema tampoco te acordás, el tema que elegiste. El tema, por ejemplo, el origen del arco iris, el origen de la noche y el día. Bueno, esto, el tema. ¿Te acordás de qué escribiste la leyenda? Yo la escribí de... ¿Viste? Si no te acordás, no importa, Santi, no pasa nada, pero nada, si te acordás, compartíamos Se aunque te sea el corta al lado. Señor, A ver, bueno, Santi, escúchame. Si te llegás a acordar en algún momento, más adelante nos contás, ¿sí? Valen, Sí, se te escucha Valen, entrecortado. bueno, Valen, ¿vos lo tenés ahí? sí, la tengo acá. Bueno, ¿la querés leer Sí, o querés contarnos de qué se trata? Como vos quieras. cuenta de qué se trata. Bueno, dale. O sea, están las dos opciones. El que no se anima quizás a leer, bueno, más o menos va contando de qué se trata a los compañeros. Acuérdense de silenciarse todos, eso sí, así escuchamos bien a Valen, ¿sí? Gracias, chicos. Es como una historia del arco iris que nunca ay, ay, Dios, no me sale la palabra. No hay problema, pensá, Valen. Ahí, en el lugar donde viven las hermanas y la mamá, es como que nunca se hace de noche, es el día solamente como Solo existe el solo el día. día. Sí. Bien, Y era muy raro que llueva, entonces llovió con el sol y se hizo un arco iris y como que las hermanas tenían poderes para no enfermarse. Entonces la mamá les dijo que por qué salieron y, y las hermanas le dijeron que tenían el poder como de no enfermarse. bien, bien. Bueno, me Al final gusta, me fueron a gusta. merendar. Ah, hiciste, mira qué lindo, con dibujo y todo, me encantó. Bueno, bien, le diste como ese sentido a que, bueno, era solo de día y digamos que nunca llovía y un día llovió y apareció el arco iris. Bueno, cuando hablamos de esto, hermoso, ¿vale? Cuando hablamos de esto, de una transformación, es esto, chicos, ¿sí? Como, digamos, a partir de la lluvia y en un lugar donde no existía, digamos, en la noche, era siempre de día y nunca llovía, de repente llovió. Y hubo una transformación, porque bueno, entre la lluvia y el sol se formó el arco iris y es lo que pudieron ver estas hermanas. Sería la transformación. Si habláramos de los elementos reales, bueno, el arco iris existe. Partamos de esa base. Es un fenómeno, ¿sí? que se da en el cielo en relación al sol y al clima en ese momento y cómo esté la luz en ese momento, y las nubes también, obvio. ¿Y cómo es? Bueno, es un elemento de la naturaleza, ¿sí? Así que ya por ahí estamos muy bien, Valentina.
¿sí? Así que, bárbaro, te felicito por haberlo compartido. ¿Alguien Gracias, más que quiere contar? Mateo, ahí veo que levanta la manito. Mateo Sosa, ¿eh? Estoy viendo. Hola, Mate. Hola. Bueno, ¿lo vas a leer o nos vas a contar? Leerla. Dale. Hace muchos años, en los lindos jardines de un palacio, vivía una chica de largo y marrón cabello que llevaba el nombre de Rosa. Un día, sus amigos provenientes de otro reino, que eran muy revoltosos y traviesos, a uno de ellos le gustaba arrancar las rosas, de las que había muchas. Rosa no se lo permitió y le hizo un hechizo. Lo transformó en espinas. Y ahora, en vez de hacer daño a las plantas, las protegía. Y de ese momento, las rosas florecen con espinas. Muy linda la historia. Muy linda. Bueno, vieron, a ver, a lo que voy es, a veces no hay que escribir algo tan Oscar. largo. Uno Un puede Oscar. escribir algo, un Oscar, que Santino. Uno a veces puede escribir algo corto, no tan extenso, sin embargo que tenga sentido, que tenga coherencia y que digamos cumpla en este caso con lo que uno pide, ¿sí? ¿Hay elementos de fantasía? Sí. El hechizo, sí, este que hacen como para, en la planta se quiere decir. ¿Hay elementos de realidad? Sí, las rosas existen y sabemos que tienen espinas. En este caso, Mateo con su historia intenta explicar cómo es el origen, calculo yo, a ver si entendí bien Mateo, de las espinas, o sea, por qué las rosas tienen espinas. Esa fue tu inspiración, tu idea, explicar el origen de la rosa con las espinas. Sí. Y por qué, digamos, una rosa tiene espinas, o sea, qué motivo hace que las tenga, en este caso para defenderse. Sí, eso. Bien, esa era la idea. Sí. Bien, y si hablamos de los elementos mágicos, tenemos que ver con esto del hechizo, ¿no? Ese sería el elemento mágico que vos incluiste. Sí. Bien, ¿hiciste algún dibujo o algo, Mateo, o no? Y no. Bueno, no hay problema. Yo por si lo tenías, lo mostramos. Te felicito, muy linda, Mate. Bueno, ¿alguien más que quiera contarnos de qué se trata o leerla como hizo Mateo? Cri, cri. A ver. ¿O están dormidos o tienen vergüenza? No sé. Sí, sí. Benja, Profe, vi que Benja desactivó el micrófono. A ver, decime, Benja. no. Sí, fíjate, pero tengo ¿Cómo? tengo otra leyenda. ¿Vos tenés otra leyenda? ¿Escribiste otra? ¿Qué? ¿Vos escribiste una leyenda, Benja? No, tengo una leyenda de un talante. Ah, está bien, vos leíste, o sea, conoces una leyenda, no te escucho bien, por eso te pregunto. No, si puedo leer la leyenda de la tabla anterior. Sí, podés leer la leyenda, la idea es esa. Sí, 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 no hay problema. Vos decís la de la tarea. A ver, Sí. bueno, a ver, dale, te escuchamos. Había una vez una niña llamada, que no queda bien, cada vez me escucha. Había una vez una niña llamada Romina que le gustaba mucho la tenía mucha variedad, pero su flor favorita era la campanilla, una flor morada con pétalos. Veía en un pequeño pueblo en el noroeste. Creyó que un día un puesto de flores había llegado al pueblo. Romina tanto le gustaban las flores. Benja, perdona que te interrumpa. Acércate, no sé si vos estás en la compu.
Acércate un poquito Sí. más a la computadora, a ver si capaz podemos escuchar mejor. Tengo unos auriculares. ¿Tenés auriculares? Y fíjate si te podés poner, porque capaz con el micrófono en los auriculares te vamos a escuchar mejor. ¿Sabés por qué? Porque se escucha como un poquito y se va a aparecer tu voz. Por eso te digo. Parece que desaparece en un momento y es como que uno está escuchando y no termina de oír la palabra. Escuché Romina, que su flor favorita era la campanilla, eso sí, lo escuché, que había mucha variedad de flores. Hasta ahí yo llegué de la historia, ¿sí? Como para que no vuelvas a empezar si querés. Más o menos eso es lo que calculo que si yo y todos entendimos, ¿sí? Igual está con el micrófono silenciado ahora. Dice en la cámara. Habrá ido a buscar los auriculares. Bueno, mientras Benja viene, a ver, estaba levantando Mateo, ahí está, amarilla la mano. Mate. Sí, Mate. Había una vez que una familia se mudó a la playa y los chicos eran muy traviesos y tiraban mucha basura al mar. Bien. Y después un día se metieron al mar y vieron una ola grande y la ola grande se los llevó para el fondo del mar y se encontraron con el rey del mar. Se encontraron con el río y el mar. Y el rey del mar les dijo que nunca más vuelvan a ensuciar la playa porque eso va a tener Bien, consecuencias. sí. Bien. ¿Y vos qué quisiste explicar con esa historia? ¿El origen de qué? Consecuencias. De que nunca hay que ensuciar la playa. A ver, como De la enseñanza. contaminación. Bien. Contaminación. Vos el origen de la contaminación quisiste explicar. Y la moraleja es que no hay que ensuciar el medio ambiente. Bien, a ver, como historia está buena, sí, como digamos, deja una enseñanza, así que eso está bárbaro. Sí, quizás la contaminación no es un fenómeno de la naturaleza, sino es una consecuencia de lo que hacen las personas, ¿sí? ¿Se entiende? Cuando yo digo fenómeno de la naturaleza o elemento de la naturaleza, me refiero a cosas que existen ya en la naturaleza sin que nadie haga nada, o sea, sin que la persona intervenga, ¿sí? Por ejemplo, el crecimiento de una flor, ¿sí? No hace falta, o sea, sí, si yo quiero tener una flor en mi casa, bueno, seguramente me tengo que comprar una flor o la semilla y plantarla. Pero después, lo que es el crecimiento, no es que yo intervengo para que crezca. Una vez que yo planto la semilla o alguien planta una semilla, se riega, esa flor crece, ¿sí? ¿Se entiende? O si hablo del arco iris y cómo surge el arco iris, existe ya en la naturaleza, ¿sí? Y ahí intento explicar el origen del arco iris. No sé si se entiende. O sea, o el origen, si quiero explicar el origen de cómo se forma, no sé, una nube, o el origen de una tormenta, o el origen de un rayo, de un relámpago. Estos ya son elementos o fenómenos que suceden en la naturaleza. Vos lo que me planteas está muy bien, Mateo, me encanta la historia, ¿sí? Pero parecería más un cuento que una leyenda, si yo tuviera que decir qué es. ¿Por qué? Porque, sí. Se trabó, señor. ¿El mío? Se trabó. Chicos, tranquilos. Fíjense que a veces se nos va y viene porque hay mucha gente conectada y más en este horario, bien tempranito. Así que tranquilo. Bien, a ver, Mateo, me parece que está buena la historia, está espectacular. ¿Qué te parece si le das un vueltito donde vos dijiste, ¿me escuchás, Mateo?